Bienvenidos a Lecturas Teológicas Random. Hoy vamos a tener un nuevo video acerca de este libro de Søren Kierkegaard, de una mujer, sobre el consuelo y la alegría. Para iniciar vamos a hablar acerca de la vida de Søren Kierkegaard y luego acerca de estos discursos, así que póngase cómodo y aprendamos juntos. Was ich damit erreichen wollte? Ursprünglich nicht ein Buch. Can't touch this. ¿Quién fue Søren Kierkegaard? Søren Kierkegaard fue un filósofo, poeta, teólogo, moralista, que se le conoce como el Sócrates moderno, que en realidad Kierkegaard no creó ni un sistema filosófico y tampoco una técnica filosófica en específico. De hecho, a Søren Kierkegaard se le llama como el padre del existencialismo. ¿Y por qué? Porque Søren Kierkegaard hablaba acerca de la existencia humana, de la angustia, del amor, de la ética y de otros temas que más adelante dieron paso a filósofos como Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger, o mejor dicho, Martin Heidegger y luego Jean-Paul Sartre con el existencialismo francés. Søren Kierkegaard, en cambio, él creía que la escritura era este mecanismo de interiorizarse a sí mismo. Søren Kierkegaard nació en Copenhague, Dinamarca, en 1855. Es un teólogo del siglo XIX y se le considera como el padre del existencialismo por sus temas que ya dije, pero que curiosamente su existencialismo nace porque él es el menor de 7 hermanos, pero cuando tenía 22 años ya se le habían muerto 5 de sus 6 hermanos. Entonces estaba muy relacionado en esta idea de muerte y para él entonces había que encontrarle sentido a la existencia, sentido a todo. Por ejemplo, él vivía en esta iglesia muy fundamentalista de Copenhague, la iglesia danesa muy fundamentalista, que creía en el matrimonio, y Søren Kierkegaard decía: hay que encontrar la gente vive angustiada. Para él angustia es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la angustia es lo que da paso a este existencialismo. Esta angustia por encontrar en el matrimonio el amor, la pasión, pero también la estabilidad, los años de vivir con una persona, y para él el hombre vivía en una indecisión. Para Kierkegaard era difícil encontrar la felicidad en el matrimonio, pero también era difícil encontrar la felicidad en no casarse. Entonces había indecisión, había arrepentimiento por no casarse y había arrepentimiento por casarse. Al final Kierkegaard dirá: lo mismo pasa en todo. Digamos, alguien que se quiere suicidar, primero se arrepiente de suicidarse, pero también se arrepiente de no hacerlo. Esto es vivir en angustia. Para Kierkegaard, entonces, la vida era la toma esta de decisiones, y es aquí donde aparece su teología, Jesús como el centro de la existencia, y dejarse caer como el paso de fe, donde yo muero a mi fe, muero a mi razón para dar paso a mi fe y a mi existencia en Cristo. Es decir, la fe es dejarse caer al vacío. Muy bien. Luego de esto vamos a comenzar con el primer capítulo, el capítulo de la pecadora. El discurso de Kierkegaard, porque él no quiere llamarles sermones porque se cree no apto, no digno de evocar un sermón en la iglesia de aquel tiempo, la iglesia danesa, está basado en Lucas 7:37. El texto dice así: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Kierkegaard, en la primera parte de este discurso, de este sermón, va a hacer una crítica a este patriarcalismo que se vive. Quizá en aquel tiempo no había tantas voces como la hay ahora de estos feminismos, pero Kierkegaard en el existencialismo comienza diciendo: bueno, aprendamos de las mujeres que están en el texto bíblico. Por ejemplo,
aprendamos de una mujer la piedad y la devoción. ¿Por qué? Porque a la mujer se le manda callar en la asamblea, como está en 1 Corintios 14:34. Pero callar delante de Dios al final va a ser un sinónimo de devoción, un sinónimo de piedad. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres, dice Kierkegaard, que tienen mucha voz, pero esa voz quiere ser tan escuchada que lo que ocurre es que no logran callarse delante de Dios. Entonces Kierkegaard va a decir, aprendamos de estas mujeres que nosotros mandamos a callar, que tienen un poco más de piedad. Pero también presentemos a las mujeres como esta forma de fe extraordinaria, que en lugar de presentarse como no tiene voz, se presentan como la esclava del Señor, como lo hizo María, la madre de Jesús, en Lucas capítulo 1, versículo 37. Y quizá también aprendamos de una mujer a preocuparnos de lo único y necesario, como lo hizo la hermana de Lázaro. Entonces esta crítica comienza diciendo, entendamos que el texto bíblico está estigmatizando a una mujer porque se le presenta como pecadora, pero quizá lo mejor que le pudo haber pasado a esta mujer es verse como pecadora. ¿Por qué? Porque Kierkegaard comenzará diciendo, o proseguirá diciendo, que muchas veces nosotros nos preocupamos por muchas cosas que nos rodean. De hecho, es difícil encontrar a una persona que no esté preocupada por una sola cosa. Hay muchas cosas que nos están preocupando. Incluso, dice Kierkegaard, hay muchos que ni saben por qué están preocupados. Pero en realidad la mujer a la que se le estigmatiza como pecadora, que se le ha puesto una categoría, que el texto es muy enfático en decir, y esta era una pecadora, tenía una sola preocupación que eclipsaba las demás preocupaciones y que hacía que entonces ella se preocupara en su pecado, en su pena de pecado, le llamará Søren Kierkegaard. ¿Qué es esta pena de pecado? Es que muchas veces nosotros nos preocupamos por cosas que nos distraen, pero no nos preocupamos por nuestro pecado. Por ejemplo, dice Kierkegaard, como aquel que falló en el amor. Es tan preocupante que se distrae, que piensa que ya no va a volver a amar, que se enfoca en solo el no amar a las demás personas porque ha fallado en el amor y se convierte esto en su incondicional. Pero al final, dice Kierkegaard, esto no es una pena de pecado porque el amor y fallar en el amor nos puede pasar a todos. Pero en realidad la pena de pecado es cuando nosotros nos hallamos preocupados por una sola cosa, encontrar el perdón. Y este pecado nos va a carcomer porque el pecado se vuelve más importante, dice Kierkegaard, que la misma humillación pública. Kierkegaard dice, a la mujer no le importaba verse pecadora ante los demás, le importaba saberse perdonada para sí mismo, porque la culpa del pecado, la pena de su propio pecado, la estaba carcomiendo tanto que las demás penas se vieron eclipsadas y ella se enfocó en la única pena que era hallar el perdón. Entonces, pero para hallar el perdón, Kierkegaard va a decir, la mujer tenía algo, y era hallarse incapaz, y va a decir, no solo incapaz, sino completamente incapaz de hacer nada. Incluso esta incapacidad de hacer nada la hace callar, tanto que el texto ni siquiera se toma la molestia de darle nombre, sino solamente de llamarla pecadora, que incluso cuando ella entra a una festividad, porque a ella entra una fiesta en la casa del fariseo, lo único que sabe es que puede con esa alegría llevar un perfume, pero que cuando esté delante del Padre, de Cristo mismo, lo único que puede hacer es callar. Entonces el texto de Kierkegaard nos presenta a una mujer a la cual se estigmatiza como pecadora, como la maestra de lo que en realidad todos debiéramos de hacer cuando estamos en la angustia de la pena del pecado, callar. Incluso Kierkegaard dice, ella calla y llora, pero si hubiese sabido que llorar es un acto en la que ella se siente capaz de hacer que Cristo
sea transformado en su parecer y la perdone, ella ni siquiera hubiese llorado. En medio de este llorar para la pecadora, porque así la estigmatiza el texto, lo único que sabe hacer es callar. Incluso calla cuando Cristo habla de ella y cuando los fariseos están hablando de ella, ella no menciona ninguna palabra como para decir defenderse de los demás, de las críticas. Incluso se queda callada porque ella no entra con esta pretensión de autocastigarse y decir yo soy pecadora ni nada. Solamente entra y calla. ¿Y quienes reconocen que es pecadora? Los que están por fuera, pero ella se sabe que es completamente incapaz y calla y queda y sabe entonces que lo único que puede hacer es callar, lavar los pies del maestro y no decir nada y escuchar que el maestro le dice tus pecados te son perdonados. Kierkegaard va a citar el proverbio que dice el que se conquista a sí mismo es más grande que el que conquista una ciudad. Y finalmente, ¿qué podemos aprender de la pecadora? Si es que así se le puede llamar, es que al final todos nosotros somos pecadores. Pero lo malo es que tomamos muchas otras angustias para ocultar que en realidad la angustia principal que debiéramos tener nosotros es hallarnos como la única pena de pecado y que eso nos carcoma tanto que no nos importa en realidad que digan los demás porque estamos angustiados por el pecado que llevamos por dentro, tanto así que cuando nos encontremos al Maestro en nuestra vida, tengamos la garantía de que nos diga que nos ha perdonado, pero no la garantía que tenía la mujer que se encontró con Cristo, que escuchó las palabras de Jesús, pero que al final las escuchó en vida de Jesús. Nosotros tenemos la garantía de que Él, para cumplir esas palabras que dijo en vida, ese evangelio que no solo tiene unas palabras, una voz, sino un intérprete que es Cristo, ha muerto. Y entonces la angustia que nosotros llevamos por saber si Cristo nos ha perdonado o no, tiene una convalidación y un sello de garantía que es la muerte de Cristo. Al final Kierkegaard va a decir, bueno, tenemos una ventaja, que la muerte de Él nos trae esta completa satisfacción de sabernos como perdonados. Entonces el sermón de Kierkegaard nos enseña que cuando nosotros nos hallemos en pecado, que la única angustia que esté por encima de todo es hallar el perdón. Este perdón que se halla, quizá no diciendo nada, aprendiendo de una mujer, porque dice, ay, los hombres se creen superiores, pero los hombres tienen muchas ideas y muchas angustias y toman de las demás angustias para suplir estas pequeñas angustias, pero al final no callamos. Aprendamos de una mujer a la cual le han puesto el estigma de pecadora, pero que ha hallado cómo entenderse devota y alegre delante de Cristo. ¿Por qué? Porque su silencio al final, después de todo, de que se haya perdonado, se convirtió en alegría. Entonces, en el existencialismo kierkegaardiano vamos a encontrar que siempre tenemos angustia en la vida, pero que enfoquémonos en esta pena de pecado para encontrar en Cristo Jesús la única solución y el único sentido a nuestra existencia. Si les gustó este video, pueden darle like, un me gusta nos ayudaría, que compártalo con sus vecinos, familiares, amigos en sus redes sociales, y también puede dejarnos en la caja de comentarios sugerencias. En el próximo video vamos a hablar del segundo sermón del libro de Aprendiendo de una mujer, o de una mujer, de Søren Kierkegaard. Que Dios los bendiga. Esto es Lecturas Teológicas Random. Aprendamos juntos.